tardes y noches y nos encontramos una vez más aquí en el Burrito Fronterizo en su programa favorito, La Voz que Incomoda, donde no tenemos miedo de hablar con la realidad, con datos, con cifras, con noticias y con los sucesos que están sucediendo en México. Hablar bien no es hablar bonito, no es usar retórica, hablar bien es hablar con honestidad, decir lo que está pasando y compartir aquello que incomoda, que molesta, que disgusta. Porque ahí en eso que disgusta es donde se encuentra la mayoría de veces los mayores problemas de México. Y esos problemas le compete a los mexicanos. Y no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos ignorar lo que está sucediendo en nuestro país, porque si este país cae, ¿qué somos nosotros? Nosotros nacimos como mexicanos y es nuestro deber alzar el nombre de México. Y aunque a veces las cosas cuestan, los partidos políticos no son equipos de fútbol. No es como en el mundial que todos tenemos que apoyar al mismo. No. Se vale criticar, se vale apoyar, se vale proponer, pero sobre todo se vale exigir. Se tiene que exigir resultados reales, resultados que se soporten en hechos, en logros, que sean palpables, que sean lógicos y adecuados. Y eso es algo que lamentablemente acá en México no siempre se da. Hoy vamos a voltear a ver una red de corrupción de la que hemos estado hablando, pero que sigue dando de qué hablar, que sigue sacando nuevas cosas y nuevas sospechas a nivel nacional e internacional. Hoy vamos a hablar de la barredora, de Adán Augusto López, que tiene más de 2 semanas que no se presenta al Senado de la República. ¿Será que se está escondiendo de algo? También hay rumores de que sus allegados ya se irán pronto del Senado. Pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo. El pánico ya sacude los pasillos del poder porque las investigaciones internacionales ya apretaron el cuello de los principales mandos del régimen. En la cúpula de Narcomorena saben perfecto que los expedientes judiciales al otro lado de la frontera van muy en serio y que la protección oficial tiene fecha de caducidad. Por eso activaron un operativo de emergencia para esconder a los alfiles más embarrados y limpiar las oficinas clave antes de que estalle una bomba. La consigna en el gabinete de la narcopresidenta Claudia Sheinbaum Pardo es sostener una cortina de humo a como diere lugar, intentando disimular el desbalance de altos funcionarios y la parálisis de sus figuras más visibles dentro del partido. Adán Augusto, que ya en medios y redes sociales, en memes, lo conocen como Patan Augusto, cumple más de 15 días desaparecido de la Cámara Alta y prepara la huida de su red de operadores. ¿Por qué? ¿A dónde se fue la valentía? ¿A dónde se fue el compromiso con el pueblo? Sin licencia, sin permiso, sin justificante. Simplemente dijo adiós y se fue 15 días. Cualquier otro trabajador estaría bajo investigación en una empresa privada. Incluso en una dependencia pública los trabajadores estarían siendo analizados de por qué dejó de llegar 15 días. Ya le tendrían la renuncia lista, ya le tendrían el oficio de despido. Pero no, los senadores se creen superiores a la ley y Adán Augusto López es uno de los casos por excelencia de estos abusos de confianza y de poder que muchas veces se presentan en el Senado. El narcocoordinador parlamentario sumó más de 2 semanas consecutivas abandonando sus labores en el Congreso sin dar una sola explicación pública. En los pasillos del Senado se arrancó una barrida masiva para remover a todos los mandos administrativos y asesores ligados directamente al líder del cártel, la Barredora. Las alarmas internas se encendieron ante la inminente salida de su equipo de confianza en áreas financieras estratégicas del Poder Legislativo. La parálisis del grupo parlamentario de Morena delata el miedo real a un golpe judicial inminente contra el corazón del narcopartido oficialista. El abandono del puesto confirma que la cúpula oficialista perdió el control de su propia bancada
frente al cerco internacional. Adán Augusto dejó tirado al Senado, sin responsabilidad, sin consecuencias reales, sin investigaciones reales. Y sus prestanombres ya están alistando las maletas, algo que sí nos deja dar unos aplausos con una buena sonrisa, porque quieren escapar antes de que les caiga la ley. Ese es el tipo de personas con las que Adán Augusto se llegó a relacionar, a las que tuvo bajo su manto, con las que trabajaba. Aquellos que cuando se pone difícil se escapan. Pero ¿cómo no? Si él fue el primero en irse del Senado corriendo y sin voltear a ver atrás. Porque su compromiso con México dejó mucho que desear. Y esas son cosas que nosotros como mexicanos no podemos perdonar. El líder de Morena se atrincheró en propiedades ocultas de Campeche, resguardado por caravanas armadas. Un narco senador que fue ubicado ocultándose en fincas de lujo, ubicadas en territorio campechano durante el fin de semana. Testigos ya reportaron el despliegue de camionetas blindadas de gran tamaño y un fuerte dispositivo de seguridad privada rondando los inmuebles. Las propiedades de Campeche no figuran en ninguna declaración patrimonial de Adán Augusto López. El funcionario solo reportó tener algunos bienes en Tabasco, así que tal vez estemos también ante un caso de evasión fiscal, que bueno, dentro de los funcionarios de Morena ya no debería sorprendernos porque no es nada nuevo. Tal parece que cada uno de ellos reporta el 10% solo de todo lo que tiene. La red de prestanombres del ex narcogobernador operó la compra secreta de estos ranchos para usarlos como guarida en casos de emergencia. Y lo que nos preguntamos es si todo esto también, como dicen, ¿por qué cayeron en casos de emergencia? El cerco sobre sus fianzas obligó al operador político a mantener un perfil clandestino lejos de la capital del país. Por si todo el esquema de Adán Augusto no fuera suficiente, ahora las alertas internacionales suenan y acorralan al narco senador y al nepo baby Andy López por saqueo en las aduanas. Trascendió la preparación de fichas rojas de localización contra Adán Augusto y Andrés López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, por una red de corrupción en el contrabando de combustible. Otra vez el famoso huachicol que desde hace tiempo nos dijeron que ya se había terminado. El hijo del ex narcopresidente Andrés Manuel López Obrador encabeza los expedientes por lavado de dinero y cobro de moches en las fronteras del país. Y la narcopresidenta Claudia Sheinbaum intenta frenar un impacto mediático protegiendo con impunidad total a los familiares de su mentor. Las agencias extranjeras coordinan los rastreos financieros contra la estructura que financió campañas electorales de Morena con dinero sucio. El grupo de Andrés López y Adán Augusto se quedó sin un margen de maniobra ante el avance imparable de los cargos criminales. Se les acabó la fiesta al Nepo Baby y a Andrés López y a Adán Augusto con el cerco internacional sobre sus cuentas. La cobarde huida de Adán Augusto después de lo sucedido demuestra que la estructura de Morena se cae a pedazos por miedo al arresto, por miedo a las consecuencias de los hechos delictivos, de los que han sido cómplices, de los que han sido autores, por miedo a las consecuencias de todo lo que han engañado, robado y saqueado de México. Tener al operador principal del narcopartido escondido en ranchos clandestinos, no declarados y escoltados por gente armada, deja al descubierto la podredumbre del régimen. La narcopresidenta Claudia Sheinbaum ya no puede tapar el sol con un dedo, ni encubrir los robos millonarios del Nepo Baby Andrés López Beltrán. La limpia en el Senado y el pánico de sus colaboradores confirman que la cúpula oficialista sabe lo que le espera dentro de los tribunales internacionales. Y eso es algo
que ya no pueden dejar de observar. Pero no se vayan, porque les aseguro que el segundo segmento del capítulo de hoy es igual de interesante. En el segundo segmento del capítulo del día de hoy no podemos dejar de pasar, no podemos dejar de ver lo que está sucediendo, no podemos dejar de ver lo que está pasando, no podemos dejar que México siga avanzando, que México siga cayéndose a pedazos, mientras nuestros servidores públicos no hacen más que engañarnos. Porque aunque intenten decirnos que no es así, las mentiras cada vez son más notorias y es algo que aquí en el Burrito Fronterizo, en La Voz que Incomoda, no vamos a dejar pasar. Para el segundo segmento traemos una noticia de otra vez la gobernadora, narcogobernadora, traidora a la patria, vendedora de la soberanía nacional, Marina del Pilar, que contrató a un exagente del FBI como consultor en su búsqueda de acuerdo con Estados Unidos, revelando nuevas conversaciones. La fractura interna y las traiciones dentro del narcopartido de Morena exponen la desesperación absoluta de sus gobernantes por no terminar en una cárcel extranjera. En Palacio Nacional aprietan las filas para reencubrir los nexos delictivos de sus cuadros en los estados, manteniendo una red de impunidad para evitar que se derrumbe el edificio del oficialismo, mientras la narcopresidenta Claudia Sheinbaum insiste en apapachar a sus mandatarios más señalados. Las grabaciones clandestinas, filtradas desde las entrañas del propio régimen, revelan cómo la traición y el pánico dominan las decisiones de la cúpula estatal. Marina del Pilar contrató a un ex investigador gringo para cabildear su inmunidad y salvarse de un cerco criminal real. Nuevos audios filtrados expusieron que la mandataria pactó los servicios directos de un ex operativo estadounidense para cubrir canales de negociación secretos. El contacto de alto nivel tenía el objetivo claro de limpiar su expediente y frenar cualquier orden de aprehensión en territorio norteamericano. Las conversaciones grabadas confirman que la narcogobernadora utilizó enlaces privados para ofrecer información a cambio de protecciones migratorias ilegales. Morena encubre las maniobras desesperadas de la funcionaria, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por la oposición. Porque claro, cuando se les cacha en todas las tonterías, todas las inmoralidades, las mentiras y los engaños que hacen, no hay nada más que hacer que aventarle la bolita a la oposición y buscar que alguien más sea el responsable. Mientras tanto, la narcopresidenta Claudia Sheinbaum mantiene el respaldo absoluto a la cachanilla para evitar que el escándalo salpique a toda la estructura nacional. La narcogobernadora pagó a un exmiembro del FBI para entregar a sus cómplices y comprar impunidad dentro de Estados Unidos. Destapan los nombres del enlace gringo y exigen cuentas por el uso de recursos estatales para crear impunidad. Publicaciones periodísticas revelaron la identidad del consultor norteamericano contratado por el entorno cercano de la narcomandataria de Baja California, Marina del Pilar. La investigación periodística destapó que la narcogobernadora buscó pactar un acuerdo de cooperación para evitar perder su visa y sus propiedades. En Palacio Nacional conocen de primera mano las confesiones vertidas en los audios, pero prefieren ignorarlos, sostener la farsa del blindaje político. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio la orden directa para bloquear cualquier indagatoria interna contra la morenista Marina del Pilar en la Fiscalía General de la República. El solapamiento oficial a estos cabildeos clandestinos demuestra que en el estado de Morena la lealtad se paga con una protección judicial total, pero no lealtad a México, lealtad al partido, lealtad a las mentiras, lealtad a los engaños, lealtad a una imagen de la presidenta, una imagen farsa de mentiras, de engaños, de embusterías, donde lo único que hacen es intentar verle la cara al mexicano,
Porque no, en México no nos creemos sus mentiras, en México ya no nos creemos sus tonterías, en México estamos abriendo los ojos y no nos vamos a quedar conformes ante la traición a la patria cometida por los mismos servidores públicos. Hoy se expone con nombres y apellidos al gestor gringo de Marina del Pilar, mientras la presidenta la cubre con justicia. La guerra interna entre los capos de Morena escala a amenazas directas tras la traición de los gringos. Un nuevo audio filtrado por el petista aliado de Narcomorena Jaime Bonilla expuso advertencias violentas sin filtro contra la narcogobernadora por andar de soplona en Washington, lo que demuestra una vez más los nexos tan íntimos que hay dentro del Estado mexicano con el crimen organizado, porque hoy cuando se ve a un pedazo del crimen organizado es como ver la mano derecha, y ver al gobierno federal es como ver la mano izquierda, y si los pones se entrelazan perfectamente, y a simple vista son prácticamente iguales. Los señalamientos de Bonilla confirman la ruptura total dentro del oficialismo en Baja California por el control de la plaza. La presidenta Sheinbaum ignora las amenazas criminales entre sus propios correligionarios para no dinamitar la imagen del régimen. Una imagen que hoy ya está ennegrecida por muertes, por maltratos, por abusos de poder, por corrupción, por redes de delincuencia organizada y por más mentiras de lo que se puede esperar. El narcopartido se convirtió en un nido de víboras donde sus integrantes se acusan mutuamente con nexos con el crimen organizado. La pugna abierta comprueba que los miembros que componen este gobierno estatal ya rebasaron los límites de la política para convertirse en pleitos de mafia. Esto ya no es una competencia entre políticos, sino entre narcotraficantes, delincuentes, criminales. Pleitos de mafiosos dentro de Morena, con amenazas de romperle la madre a Marina del Pilar por traicionar al movimiento con agencias extranjeras. Y esto no viene desde la oposición, esto no viene desde el sector privado, esto viene desde el mismo partido hoy ennegrecido de Morena, en corrupción, en desfalcos, en mentiras, en engaños, en carteleras, para ocultar y engañar al mexicano. La contratación oculta de un exagente del FBI sella la culpabilidad de Marina del Pilar y desnuda el miedo a fracasar el resto de sus días en una prisión gringa, estadounidense, porque le tienen miedo los políticos de Morena a la vista internacional, porque saben que a nivel de todo son criminales, que no tienen más que mentiras que ofrecer. El hecho de que la narcopresidenta Claudia Sheinbaum y la cúpula de Morena encubran una semejante traición como esta, demuestra que prefieren proteger a acusados del narcotráfico antes que rendir cuentas reales a los ciudadanos. Las amenazas violentas de Jaime Bonilla y las filtraciones entre compadres confirman que el gobierno de Baja California se convirtió en una trinchera más de la delincuencia organizada, y todo esto bajo el mandato de Morena, bajo la organización de Morena, y todo esto en el conocimiento de Claudia Sheinbaum Pardo, una presidenta que está pasando a la historia no solo como la primera mujer presidenta, sino como una mujer corrupta, una mujer presidenta que le mintió a México, que hizo tratos con el crimen organizado, que tiene sangre en las manos. La impunidad otorgada desde el Palacio Nacional no servirá de nada cuando los expedientes internacionales salgan aparte de la luz pública. Y ahí México, no importa qué tan corrupto se haya puesto, no importa qué tanto Morena intente el compadrazgo, el nepotismo y los amiguismos, no importa cuánto Morena mueva sus influencias a nivel internacional, les está quedando chica su corrupción, porque se ha demostrado que no son más que una sarta de mentiras, de engaños y de embusteros, y esa cloaca de cocodrilos llamada Morena está a punto
de caer, porque los periodistas, los foros internacionales, los mismos estados-nación internacionales ven a México y ven corrupción, ven destrucción y ven falta de legitimidad social, falta de legitimidad moral y sobre todo mentira tras mentira. No se vayan, porque les aseguro que aún tenemos algo más y algo importante de que hablar en el tercer segmento del capítulo del día de hoy. Hoy tenemos que voltear a ver desafortunadamente lo que está sucediendo en Chihuahua y entender que a nivel estatal también hay una lucha que hacer. Y a pesar de todos los esfuerzos de Maru Campos por avanzar y por progresar, todavía nosotros como chihuahuenses tenemos el valor, tenemos la obligación moral de levantarnos, de hablar, de opinar, de luchar, de criticar y de ver a esas personas que intentan entrar a corromper el trabajo que se está haciendo y decirles no, Chihuahua no se vende, Chihuahua no se compra, Chihuahua se defiende. Quédense a ver el tercer segmento del capítulo del día de hoy, yo sé que les va a gustar. Hey. Suena fuerte allá en la sierra, también retumba en la capital. Dicen que hay una mujer que no se sabe rajar, no le tiembla la palabra cuando hay que poner orden, ni se esconde del problema, defendiendo a Chihuahua con carácter y valor, porque sabe que esta tierra merece vivir mejor. Y yo con Maru, aunque soplen malos vientos, porque ha sabido dar la cara por su gente. Y yo con Maru, porque aquí se ha demostrado que con trabajo y firmeza Chihuahua no está doblado. Hay quienes hablan de lejos sin saber lo que ha costado, pero el pueblo reconoce a quien sí se ha remangado. Mujer valiente y derecha, de palabra y de trabajo, de esas que no se detienen aunque arrecie el golpe bajo. Cuando el crimen ha querido meter miedo en el estado, ella sigue dando frente sin hacerse para un lado, porque aquí no se negocia la tranquilidad del pueblo y Chihuahua sigue firme aunque arrecien los estruendos. Y yo con Maru se escucha por todo el rancho, desde Juárez hasta Parral y hasta en la capital del estado. En el último segmento del capítulo del día de hoy tenemos que hablar de un tema importante para Chihuahua, importante para nuestra gente e importante para el pueblo que amamos y la tierra de la que pertenecemos. Porque defender a Chihuahua es apoyar a Maru Campos, pero también ponerle un alto a esos funcionarios públicos que intentan entrar en el territorio con mentiras, con engaños y con toda la corrupción que vienen cargando desde el gobierno federal. Y ahí tenemos que decirle a Morena: no más fichitas, no más mentiras, no nos van a engañar. Hoy hay algo que está sucediendo y que no se puede ignorar. Doña Barredora, Andrea Chávez, que sigue y sigue haciendo lo que quiere con la ley. Además de que ya pasó los límites morales, demostrando que no respeta ni a su propia familia, que sale a su bebé cargándolo como tarahumara para atraer simpatías. Ya se ve ridícula. La desfachatez del narcooficialismo alcanzó niveles insostenibles dentro de Chihuahua,
por el avance de intereses oscuros de los cárteles apoyados por Morena, que buscan apoderarse de la entidad. Las reglas electorales quedan aplastadas mediante financiamientos sospechosos que sostienen movilizaciones masivas antes de los tiempos legales. La estrategia del partido oficialista de Morena apuesta por el descaro total, imponiendo figuras financiadas por grupos de poder cuestionados que pretenden controlar desde ahora mismo a las instituciones estatales para abrirle paso a la delincuencia. Porque entendamos algo, abrirle el paso a Morena es abrirle el paso a la delincuencia, y es algo que ha quedado demostrado, claro, con hechos, porque donde entra Morena, entra Adán Augusto, y donde entra la barredora, y ahora doña barredora, Andrea Chávez, cree que puede apoderarse de Chihuahua. La Lady Narco pisotea los tiempos electorales y monta un show entero utilizando a su bebé para simular cercanía y entrega ilícita de regalos promocionales. Si no respeta la ley electoral en un tiempo que ni siquiera es servidora pública electa ya en estos cargos y sigue siendo parte de los candidatos, de los precandidatos, ¿cómo podemos esperar que si llega al poder sea realmente acorde a la legalidad y respete las leyes? Si nos está demostrando desde ahora mismo que no tiene el más mínimo respeto por las leyes electorales. La senadora de Morena fue capturada violando la ley electoral, con acarreos masivos y entrega ilícita de regalos promocionales. Para causar lástima y ganar adeptos, montó un espectáculo mediático, cargando a su recién nacido al estilo de los pueblos originarios. El uso político del menor causó la indignación de los chihuahuenses por la simulación burda para tapar sus ilegalidades. Quiere hacernos creer que es una ama de casa, que es la mujer ideal, que ama a su familia, que ama a su hijo, que trabaja por Chihuahua, que es grande, que es honesta, que es valiente, porque claro, cuando te ponen la imagen de una mamá, uno espera que sea una buena mamá. Pero no podemos evitar pensar que esto es la imagen de un menor que se está utilizando con fines electorales. Podrá ser su mamá, pero este menor tiene derechos, este bebé tiene derechos, y si a ella ni siquiera le importa transgredir los derechos de su familia, ¿qué podemos esperar que le importe la ley chihuahuense en caso de que compita electoralmente? El uso político no es nada más que generar indignación. Las denuncias por la compra de apoyos en las comunidades indígenas son cada vez más regulares cuando se trata de Andrea Chávez. Aumentaron ante el despliegue de una propaganda que ahora mismo se encuentra fuera de tiempo, porque el tiempo legal para las campañas electorales no ha comenzado. ¿De dónde salió el dinero? Ese es otro tema del que ella no quiere hablar. La pretensión de imponerse a como dé lugar expone el desprecio absoluto de la senadora ante la legislación electoral. Doña Barredora usa de amuleto a su propio hijo y viola la ley electoral repartiendo dádivas por todo Chihuahua. El mafioso Adán Augusto y los empresarios del Huachicol pagan la campaña ilícita de la candidata de la Barredora. Contratistas del corrupto Adán Augusto López inyectan recurso ilícito a la precampaña ilegal de la narcocandidata Andrea Chávez. La propia legisladora admitió la recepción de recurso privado de proveedores del narcogobierno para fondear sus ambulancias publicitarias. El dinero proveniente del contrabando de combustible y del cártel de la Barredora financia los acarreados, gorras y playeras en la entidad. El grupo político de Adán Augusto opera para meter hasta la cocina a su estructura criminal con la llegada de la senadora. La sumisión de Lady Narco a estos intereses la convierte en la operadora directa del crimen organizado para controlar el territorio. Adán Augusto y la mafia del Huachicol le pagan una campaña ilegal a Doña Barredora
para adueñarse en un intento burdo de Chihuahua. Pese a las denuncias de los pueblos originarios y nexos con el crimen, la impunidad le ha permitido registrarse dentro del partido de Morena. Representantes indígenas de la Sierra Tarahumara exigieron frenar la compra de votos realizada con dinero sucio. El descaro de Doña Barredora le permite presumir aspiraciones políticas apoyada en la impunidad garantizada por la cúpula oficialista. El financiamiento confeso de empresarios vinculados a contratos públicos debió dejarla fuera de cualquier contienda. El encubrimiento del gobierno federal le ha permitido a esta pseudo candidata del cártel que avance pisoteando la ley sin consecuencia alguna. La ambición de este grupo busca entregar las fronteras del Estado a los intereses de sus financistas delictivos. Soberbia e impunidad total en Morena, con cárteles aliados para imponer a Doña Barredora a pesar del dinero sucio en sus bolsas. Hay algo que no se puede ignorar. El cinismo de Doña Barredora, Andrea Chávez, al violar la ley y a usar a su bebé como un accesorio de campaña, demuestra que no tiene límites en su ambición para alcanzar el poder. Las confesiones sobre el dinero de contratistas y los nexos para entregar con el grupo del mafioso Adán Augusto López confirman que Lady Narco es la pieza clave para entregar Chihuahua al crimen organizado. La impunidad con la que presume sus actos ilícitos es un insulto para los chihuahuenses. Permitir que el dinero del huachicol y de la barredora decida el futuro del Estado es abrirle la puerta a un Estado sin freno posible. Y hoy tenemos que voltear a ver al grupo que apoya a Andrea Chávez, Adán Augusto López, el mismo que se escondía, Adán Augusto López, el mismo que no ha llegado 15 días al Senado porque está en ranchos ilícitos que no declaró, e ilegítimos. Andrea Chávez, una personaje que no puede explicar la fiscalización de dónde está sacando el dinero para la precampaña ilegal que está haciendo. Un personaje que está viendo las leyes electorales y decide pisotearlas, decide olvidarlas y decide ignorarlas. Decide evitar dar cumplimiento a las leyes electorales. Y si no es posible que ella haga una campaña electoral justa, legal, legítima, entonces ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de su etapa como mandataria? Chihuahua no puede caer en las manos de la delincuencia organizada, pero abrirle la puerta a Morena es lo mismo que abrirle la puerta a la delincuencia, que abrirle la puerta al crimen organizado, que abrirle la puerta a los mafiosos, porque eso es lo que son, narcocandidatos que no respetan las leyes, que no respetan los principios y ahora hasta usan a sus hijos, a un bebé como artimaña electoral. ¿Qué tipo de persona haría eso? ¿Cómo no indignarse? Esto no es por ser de oposición o no serlo. Eso es por la dignidad de un bebé que ni siquiera comprende lo que está sucediendo y una mamá que lo usa como trofeo para engrandecer su imagen. Y eso no se puede permitir. Y los mexicanos, los chihuahuenses, no vamos a permitir que nos vean la cara. Como siempre les mando un fuerte abrazo y los dejo con un último video de nuestra gobernadora Maru Campos para recordar lo que es un político que sí sirve al pueblo, que alza la cara y que con valor, honestidad e integridad defiende su postura. Vamos a darle. Semana México escuchó los audios que exhiben a la gobernadora de Baja California negociando con una agencia extranjera. Y otra vez, desde Palacio Nacional, quisieron usar a Chihuahua para limpiar el nombre de Morena. La presidenta dijo que son casos distintos. Tiene razón, son tan distintos que hay que decirlo con todas sus letras. En Baja California, la gobernadora de Morena, Marina del Pilar, ofreció información de seguridad nacional a un gobierno extranjero para comprar su protección personal.
porque está siendo investigada, ya le habían retirado la visa hace tiempo y en los audios se habla incluso de extradición. Entregar la seguridad del país a cambio de impunidad tiene un solo nombre: traición a la patria. Y no es una acusación mía, es una traición confesada, porque el propio gobierno estatal de Baja California reconoció la autenticidad de los audios. En Chihuahua, en cambio, hemos enfrentado al crimen con la ley en la mano. Yo no tengo nada que ocultar, ni tengo cargos en mi contra en Estados Unidos. Y aún así, Morena me señala a mí. Que nadie se equivoque. Los verdaderos traidores a México son quienes pactaron con el crimen y protegen a los señalados por la justicia estadounidense. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya, que sigue impune. Los señalados siguen protegidos y el país sigue pagando la factura. Al gobierno federal le vuelvo a insistir: rompan el pacto con el crimen, apliquen la ley a los suyos como busquen aplicarla contra la oposición. Cada día que no lo hacen, México pierde seguridad, pierde confianza, pierde inversión y pierde empleos. Las maromas discursivas de cada mañana y sus cortinas de humo ya no ocultan nada, ni engañan a nadie. No traten de insultar la inteligencia de los mexicanos. A los chihuahuenses, a los mexicanos de bien, les pido: no soltemos este tema. Sigamos exigiendo. La memoria es la principal arma contra la impunidad. Porque la patria es primero, no su partido. Defendamos la patria juntos.